Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias. Hace un tiempo conversaba con una abogada que me contó una experiencia que ella tuvo cuando estaba haciendo su pasantía en los tribunales de la República. Ella estaba haciendo la pasantía y tenía que escoger casos para defender. Y ella escogió defender a un infeliz, un hombre pobre absolutamente, que estaba en una cárcel y llevaba ya 7 años en esa prisión. Eso ya hace algunos años, pero sigue siendo absolutamente lo mismo. Al hombre lo habían acusado de robarse 2 vacas. Y entonces ella va donde el señor lo visita y él se extraña de que una persona joven, abogada que se veía eficiente de una de las mejores universidades del país, estuviese dispuesta a darle asistencia. Ella le dice, no, mire, es una práctica, yo quiero ser su abogada. Y le pide datos y busca los datos. Muchas partes del expediente habían desaparecido y ella logra reconstruir y ella va al lugar donde, porque nunca más volvió, después de 7 años, nunca más el hombre al que le habían robado las vacas en la región este del país se había presentado en el tribunal. Y ella logró llegar hasta él, logró llegar hasta esa comunidad, a esa finca, y hablar con el propietario de las vacas. Y le dice, mire, usted tiene un caso, un señor. Dice, no, pero las vacas aparecieron al otro día. Oh, qué dichoso. Y entonces, ¿por qué usted no fue? No, yo no. Yo no estaba en eso. Y él tenía unas razones que debe ser ella que lo explique, pero eso te dice a ti del sistema, lo injusto que puede ser. O simplemente alguien dijo que le robaron 2 vacas y ese señor puso una querella y esa persona cayó presa y se olvidaron de ella. Hay muchos casos así. Las vacas aparecieron, pero la libertad del señor no se Ni pudo. el señor retiró la querella, ni el fiscal investigó, ni Un nadie abuso. investigó, ni pasó nada. Entonces, ese tipo de cosas pasan. Yo recuerdo un caso de... Ahí no hubo debido proceso. Ajá, recuerdo Ahí un no caso en hubo. Montecristi, donde hubo un robo importante y también hubo robo de unos chivos. Y al señor que se comió los chivos le pusieron más años que a los del robo importante. Es ahí donde el chivo salió más caro. Porque todos somos iguales ante la justicia, pero hay unos que son más iguales que otros. Entonces, eso pasa. Tú sabes, Es una injusticia, desde luego. Las cárceles nuestras, una de las cosas más tristes y dolorosas del sistema de justicia de nuestro país es la ruta que deben seguir las víctimas de violencia de todo tipo, incluyendo la violencia de género, que por cierto, esta semana, el fin de semana, yo vi un video que la gente se está riendo en el video porque hay un hombre que está acosado por una señora, ella en Santiago, ella va detrás de él. Ay, sí. Después yo investigué que el video corresponde a la central de la policía de Santiago, o sea, él va a la policía a poner una denuncia y ellos se quedan como inertes porque la señora sigue ahí y es evidente que está molestando y la gente se ríe. Y eso no es de risa porque evidentemente ese hombre estaba en riesgo. Él, claro que los demás lo que dicen, pero qué mamita, él podía haberle dado, es tiene un que hombre. defenderse. Entonces, si queremos una sociedad que no sea violenta, todo el mundo tiene que tener derecho a una asistencia plena. Eso por un lado. Entonces, el sistema de justicia tiene grandes inequidades. La historia de nosotros es que el sistema de justicia de nuestro país ha sido muy dócil, muy, digamos que, ineficiente en todo lo que tiene que ver con corrupción administrativa, corrupción de la cosa pública. En cierto modo, hay una cultura que no ve que sea tan delictivo robar la cosa pública. O sea, hubo un momento aquí, yo recuerdo un momento que un sacerdote que trabajaba en distintas comunidades se acercó a varios periodistas, yo incluida, hace unos años, y dice, pero ¿por qué es que a la gente no le preocupa la corrupción? ¿Por qué la gente se queda igual? Esa historia cambió. En República Dominicana la gente le empezó a preocupar la corrupción y sobre todo la gente más joven tiene más preocupación por los hechos de corrupción, porque la gente tiene que entender que el dinero que se sustrae del Estado es dinero que no está para la seguridad de una maternidad,
que no está para las medicinas, de gente que tiene que hacer filas. Ustedes quieren un sistema más corrupto que lo que pasó aquí con la remodelación de hospitales, de los 56 hospitales. Por la corrupción, el hospital del Ceibo todavía está como está, porque no es posible que tú tengas un hospital 15 años reconstruyéndolo, cambiando los setas hoy, poniéndola mañana, cambiándola después. Por eso el hospital infantil de Santiago, que salen los expedientes del caso Pulpo, está como está. Por eso veíamos las situaciones que se daban. ¿Dónde están los equipos? En ese expediente ustedes ven equipos para asistencia que fueron comprados por empresas que eran propiedad del hermano del entonces presidente de la República. Eso es muy duro. Eso es muy duro y dicen, mejor no mencionemos eso, es peligroso hablar, no se mencione eso. Y en el caso de la Procuraduría General de la República es la cúspide de la desvergüenza y de lo que constituye el mayor atentado al Estado de Derecho de nuestro país. Porque usted tiene que funcionarios públicos que eran responsables de velar y luchar por los derechos de todos los ciudadanos y de este país, por su integridad, se confabularon. ¿Para qué? Para robarte desde el arroz de los presos, que se les robaban unas libras cada día, hasta llevarle carne podrida, hasta borrar los expedientes o el historial delictivo de gente solicitada en extradición por los Estados Unidos. ¿Ustedes quieren una cosa más grave que esa? Entonces, de alguna manera, yo sé que cuando la gente, y este fin de semana un periódico decía, casi todas las personas imputadas en grandes casos de corrupción están en sus casas. Cuando la gente lo ve y todo el mundo está sacando la cuenta de cómo uno tras otro van a su casa, siente como, ¿será verdad que República Dominicana podrá hacer justicia? ¿Es verdad que todo este apogeo que nosotros vimos será una tormenta temporal y cada una de esta gente podrá recuperar lo suyo, vivir tranquilo y todo el mundo, y esto se acabó y aquí no pasó nada? Aquí no pasó nada. ¿Y aquí no pasó nada? Esa es la pregunta. ¿Sabes, Edith, que hoy, bueno, hoy no, el 22, cuando era el domingo, Ajá. se cumplieron 6 años de la primera marcha verde contra la corrupción y la impunidad? Y no se trata, señoras y señores, de una protesta, de una manifestación contra este o cual partido. No era, la sociedad dominicana no se hastió, no se hartó de la corrupción del PLD, es que se hartó de la corrupción, del pasado, del presente y del futuro, del que pueda venir. De modo que hay que mantenerse ojo avisor. Es una burla que una gente que se robó millones, miles de millones de pesos, ahora le esté sacando la lengua a esta sociedad. Tranquilo. Ok, hay un proceso, van a su casa, sigue la causa, pero debe haber sanciones, debe haber sanciones. Aquí la ley debe ser para todos, no puede ser para el jodido, para el hijo de Machepa y para el tutumpote, para el ladronazo, para el que se robó miles de millones, entonces que haya impunidad total. La hubo y por eso llegamos al clímax, llegamos al límite, llegamos al hartazgo colectivo, pero eso se paró. ¿Ustedes no creen que hay gente que han querido o que siguieron con la misma cosa? Siguieron, sí, hay. Es cierto, miren, la lotería es un solo ejemplo, pero aquí hay otros de funcionarios haciendo negocio con el propio Estado. Lo mismito que hacía Alexis Medina Sánchez, el hermano del presidente, haciendo negocio con Titirimundati, por eso se le llamó pulpo, se le decía metafóricamente así. Ahora hay gente, funcionarios de este gobierno, haciendo negocios multimillonarios con este gobierno. Lo están haciendo también. Y contra eso, la sociedad también tiene que manifestarse. 6 años de la Marcha Verde, y si hay que volver a la Marcha Verde, pues volvamos. Yo vi a Abinader en esa marcha, yo vi a varios de los que hoy están en el gobierno en esa marcha, y estuvo bien que acompañaran, pero ahora hay que volver si es preciso. No puede tolerarse impunidad ni del pasado, pero mucho menos del presente y aún mucho menos del futuro, Indira. Germán, este tema nos hace pensar también en la situación de los presos preventivos aquí en el país, dime tú, que ha sido denunciada, no solamente ahora vemos las denuncias, sino que a través de los años, confirmé ayer
denuncias que incluso datan de 2006. Hay un informe que habla de 2006 de la situación de los presos preventivos en República Dominicana. Y más recientemente vimos también a los máximos representantes, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, Henry Molina y Miriam Germán Brito, expresarse al respecto. Henry Molina, ahora en la celebración del Día del Poder Judicial, se expresó y dijo que hay unos 16,000 presos preventivos en estos momentos en República Dominicana y que ese tema de los presos preventivos es el mayor reto que tiene la justicia ahora en estos momentos. Miriam Germán Brito también en una entrevista que hiciera en un medio aquí de comunicación se expresó sobre casos graves. Ella le preguntaban como que en algunos casos el tema de la prisión preventiva, ella decía lo que pasa es que hay casos muy graves que ameritan la prisión preventiva, pero hay otros casos que no, que también aquí en este programa lo denunciamos cada día. Hay casos que no son tan graves que se puede buscar otra alternativa, pero me voy a algunas cifras que pienso que pueden ser de interés para ustedes. Se habla en 2022, la Oficina Nacional de la Defensa Pública hizo un estudio y hablaba de que había de unos 26,000 internos, un total de 15,881 hombres están en calidad de preventivos y 440 mujeres también en calidad de preventivas, mientras que solamente de esos 26,000 hay unos 10,000 y pico de personas condenadas. También se hablaba, por ejemplo, obviamente, la mayoría de los presos preventivos se encuentra en el sistema tradicional, en recintos del sistema tradicional, que también hay que agregar a eso el tema del hacinamiento. Algo que decía la persona que presentó este informe de la Oficina Nacional de Defensa Pública es que hay centros que prácticamente no hay una distinción entre hombres y mujeres, es decir, todo el mundo está ahí embrujado, literalmente, en esos centros. También se habla, por ejemplo, de que 40% de los presos duermen en el suelo o en hamacas improvisadas. Esto se da más en La Victoria. Por igual, un tema muy importante, el de los medicamentos caducados, el tema de la salud de estos presos. Se hablaba en ese informe, por ejemplo, que hay personas que tienen cáncer, que son diabéticos, que tienen problemas de salud mental, que no reciben sus medicamentos. Y antes de pasar, Edith, contigo, me voy a un informe que hizo el PNUD en el año 2005, y ahí escuchen lo que se decía. En la actualidad existen 13,000 y pico de reclusos, la mayoría de esta población se encuentra en calidad de preventivos, un 53% de la población carcelaria duerme en el suelo o en camastros denominados goletas. Un 51% de esos 13,000 reclusos no ha recibido condena. Esto no es de ayer, no es tampoco de 2020, hablamos de 2005. 60. En 2005 se hablaba de que un 51% de los presos en ese momento no habían recibido condena. Tú sabes que los datos que tú diste ahora mismo, 26,000, ahora casi 16,000 que están preventivos. Eso equivale a un 62%, o sea que lo que ha hecho es aumentar. De 2005 a 2023 prácticamente estamos en la misma situación. No, retrocedimos de algún modo, porque ahora está en 62. Claro que sí. Hay un informe de la Defensoría Pública que acredita cómo están los centros de detención y cuál es la situación que llevan. Pero bueno, a lo que vamos, fundamental, siempre hemos registrado un retroceso y yo creo que en materia de las condiciones en las que están los reclusos en el país, los internos que le llaman, que lo único que ha cambiado realmente es el nombre, pero que la dignidad no se restituye solo cambiando de nombre, sigue siendo el mismo preso que no es gente, que no se le mira. Pienso que el sistema ha tenido un retroceso, lamentablemente. De hecho, nosotros teníamos ciertas esperanzas en el año 2002. El gobierno en ese momento, que fue el de Hipólito Mejía, comenzó a trabajar el nuevo modelo penitenciario. Y aquí se decía que cómo íbamos a hacer para tener un nuevo modelo penitenciario, que había sido un modelo para América Latina. Nosotros el año pasado teníamos apenas el 20% de la población carcelaria en el nuevo modelo penitenciario, lo cual te demuestra que aunque existía una imagen de que efectivamente se podía tener de este modelo y que era un modelo que restituía los derechos de la gente y que te garantizaba que no se convirtieran las cárceles en laboratorios de criminalidad, teníamos un retroceso, porque no era posible que después de 20 años tuviésemos exactamente el 20%. Hoy ya está todo junto, es lo mismo alguien me decía, es lo mismo ser un BTP que un guardia, un vigilante penitenciario. De hecho, vimos la cárcel de nuevo modelo de Higüey,
la Diana Muya, que a mí me llamó la atención que encontraran drogas y demás cuando pertenecía al nuevo modelo, que eso no era ni siquiera posible. Pero tomando en cuenta todo eso, digamos que esas características en las cárceles en nuestro país están resguardadas para la gente que no tiene dinero, que no tiene poder. La gente que roba, el ladrón famélico, el ladrón que no encuentra defensores y demás, y en muchos casos se está vulnerando los derechos. Este fin de semana la Comisión Nacional de los Derechos Humanos abogaba porque se liberaran a ciertos reclusos que están enfermos, en situación precaria o porque están presos porque no tienen para pagar una multa de 5,000 pesos. No es que nosotros, digamos, pudiésemos estar abogando porque a todo el mundo se les judicialice en ese nivel de indignidad. Es decir, lo que debemos aspirar es que a todo el mundo se le respete los derechos. Lo que sí queremos consignar es que en este país, si usted viene de un robo de cuello blanco, si usted tiene dinero, si usted tiene buenos abogados, usted puede tener unas garantías que el sistema no te suple. De manera que no es de extrañar que la gran mayoría de nuestros internos estén presos en medidas de coerción preventivas digamos, que son presos preventivos que se han pasado con el tiempo y se respete cada uno de los elementos de aquellos robos multimillonarios. Así que no es de extrañar, por ejemplo, hay muchos trabajos, pero hoy el periódico El Caribe, por ejemplo, recoge en un trabajo todos los casos, yo creo que lo documenta muy bien. Hay otros periódicos, El Día tenía este fin de semana, iba por la misma línea, de cómo la mayor parte de los presos por delitos de los casos altos de corrupción administrativa de nuestro país están en libertad. Comenzando, y ellos cogen el de la Lotería Nacional, que le variaron la medida, es casa por cárcel, el caso Medusa, caso por cárcel para la mayoría, solo en este momento 4 personas guardan prisión y van a estar solicitando probablemente cambios rápidamente. El último en salir fue el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, que tiene ahora casa por cárcel. Y que el mismo juez dice, miren, yo reconozco que ciertamente hay un riesgo de fuga y le impone una serie de medidas que fue la que pudo recurrir el juez. Hay que decir que hay gente del Ministerio Público, que lo he visto hablar sobre eso, y algunos académicos que hablan de la necesidad de legislar frente a la complejidad de la corrupción. Sí. Que nuestras leyes, como me decía un ex juez, y yo hasta apunté su nombre y apunté su número, él fue juez de casos famosos aquí. Yo no le conocía y se me acercó en un supermercado y me dice, mire, yo soy el juez fulano de tal, que fue juez, y me dijo, mire, las leyes están hechas para que los presos de alto nivel no vayan presos. El caso Coral, la pastora Dan Cáceres, todo ese mundo para su casa. El caso Pulpo, solo queda uno detenido. Nosotros podemos hacer como el rosario que se hacía en la Lotería Nacional, que decía, tanto 120 pesos, 120 pesos. Yo comienzo a decir los nombres y ustedes dicen, en su casa, en su casa, en su casa. Todo el mundo está en su casa. Entonces, este es un tema para plantearlo luego. Las complejidades frente a la corrupción y la corrupción de Estado, yo creo que es un tema que podemos tocar también con nuestro siguiente invitado. Porque nuestro invitado, aunque hay una situación particular en Perú, y es lo que nos ha traído a llamar a Samuel Rota, que es un sociólogo, director de Proética en Perú, nos puede ayudar a entender lo que está pasando en Perú. También nos puede hablar un poquito de la corrupción, que es la misma en todas partes. La misma cosa. Y de hecho, las veces que he conversado con Samuel ha sido por el tema de Odebrecht, que lo teníamos aquí, y Perú le dio un trato diferente. Pero miren ustedes lo que está ocurriendo en Perú. Hablamos con Samuel Rota cuando regresemos de esta pausa.